¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando literalmente a las reacciones que se llevó una peruana cuando conoció por primera vez las ciudades españolas. Así que si no sabes nada respecto a este video y te interesa saber cuáles fueron las impresiones que ella se llevó de este hermoso país, o por lo menos para mí, no sé para ella, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Dani DM, que me imagino que es este joven que aparece por aquí dejándonos un mensaje subliminal con las posiciones de su mano. Bueno, ya su canal cuenta con más de 216,000 suscriptores y 2,500 videos grabados a la fecha de grabación de este video. Y de él no sabría decirle muchas cosas más, que es un español y que está fascinado con todo lo relacionado con el país de Perú. Y cuando empezamos a revisar los contenidos de su canal, nos podremos percatar de que tiene de todo un poco. Lo mismo que te hace una video reacción, que te hace un videoblog, que te hace una entrevista, que te habla sobre megaproyectos de otros países del mundo. Así que si en algún momento de tu vida estás aburrido y ya has visto 10 videos míos seguidos y te interesa algunos de sus contenidos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus videos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. ¿Qué te parece España? No, muy lindo. Hay aire acondicionado en los buses. Tremendas mototaxis europeas, Dani. ¡Tremendas! Bueno. ¿Dónde estaban los invasores? Mire, Bueno, cuidado. sí. De aquí venimos y llegamos a Perú, imagínate. Bueno, es un tema sensible. Algo que me sorprende un montón A ver, es esto. Aguas, fuentes. Es decir, podemos estar hablando, Mili, de que el oro peruano está ahí. Estoy a punto de entrar y robármelo de vuelta. Peruanas estafada en España. ¿Qué es lo que me decía? Dice, ¿y si hay un temblor, qué pasa con la Sagrada Familia? Le digo, no pasa nada porque aquí no hay temblores, Mili. Es un montón que no tengan temblores. Hombre, suelta el oro peruano, suéltalo. La comida está buena también, el jamón. Bien. No compara con la peruana, pero... Nena, vete para tu país. Bueno, ¿qué haces Hola, aquí? hola. ¿Tú de dónde vienes? Bueno, yo soy de Perú, de muy lejano. Eso de muy lejano es de la película de Shrek, cuando él va con Fiona a conocer sus suegros. Nunca mejor dicho. Y nada, es la primera vez que estoy acá. ¿En dónde estamos? Estamos en Barcelona. En España, Mili, primera vez que estás en España. Sí. Y la gente, por si no te conoce, bueno, has estado en otro canal, pero hoy estás aquí, exclusiva. Hugo, hoy es mía. Así que hoy, Mili, ya que estás aquí en Barcelona, estás en mi casa, te voy a dar un tour. Y de primeras ya te he enseñado un poquito este mirador. ¿Qué te ha parecido las vistas desde aquí? No, hermosas porque puedes ver toda la ciudad. Se ve la Sagrada Familia, pero enorme, amigos. O sea, todavía no he tenido la oportunidad de verla. Ahora vamos a ir. Pero ya la veo y es gigante. O sea, si la veo de lejos y es gigante, no me imagino cómo es en persona. Y hemos podido ver todo el puerto, no, unas vistas espectaculares. Eso sí te lo puedo imaginar. Sí es, ya os digo, ahora la he traído. Eso sí me lo puedo imaginar, de las vistas bellísimas que tiene esta ciudad. Y si desde ahí ya tú estás diciendo que la Sagrada Familia se ve gigante, imagínate cuando tú la tengas ahí face to face frente a ti, como diría yo. Aquí arriba, Montjuïc, estamos en Montjuïc, donde está jugando el Barça, has pasado por el campo del Barça. Sí, por el nuevo. Por el nuevo, el que va a ser temporal. Ahora vamos a ir a ver el antiguo para que veas cómo están las obras. Ok. Porque es historia de Barcelona esto. Uf, Es un estadio que tiene casi 100 años y lo están haciendo ahora nuevo. Uf. Es decir, imagínate, la cosa, ojo, va de fútbol hoy. Ok, sí, ya veo. No, pero ya os digo, vamos a darle un tour por toda la ciudad para que disfrute, para que conozca. Y bueno, por ahora, vamos a ser ahí un poco ahí. Ok. ¿Qué te parece España? No, muy lindo, muy lindo. O sea, ya dejando de lado que sí es muy ordenado, que es muy lindo, muy ¿Qué te parece el verde, tráfico? muy limpio. El tráfico hermoso. O sea, amigos, para los que no han venido, les voy a contar algo que a mí me sorprendió. Y que para los que ya vinieron y viven acá, podrá ser algo como que no les sorprende nada. Pero hay aire acondicionado en los buses. O sea, es un montón.
No. Bueno, eso le va a pasar a todo hispanoamericano que vaya principalmente a los países del primer mundo. En este caso, a España, ella que lo visitó. Y ella se queda así porque yo me imagino que en su país eso no existe. Los buses deben ser de ventanas y nada más. Y aquí literalmente son completamente herméticos para poder tener aire acondicionados. Y no solo eso, fíjense como le estoy hablando. También tienen entradas de puertos USB o tipo C para que tú puedas cargar tu móvil. Es más, fíjense que se me había quedado todos estos datos. Tienen wifi para que mientras tú vayas haciendo tu recorrido, estés conectado en internet. Eso fue una de las cosas que más me impresionaron y yo le tiré fotos cuando me monté en un bus de estos. Otras cosas que, fíjense, que lo que ella se ha sorprendido y yo le estoy contando de lo que yo me sorprendí. Cada vez que el bus va llegando a una nueva parada, te va a decir, próxima parada, no sé, ejemplo, Torrejón de Ardoz. Próxima parada, Callao. Próxima parada, y así en cada parada, con incluso hasta pantalla en el mapa que te van diciendo por dónde va. Pero si también hay en el Metropolitano. Ah, pero en el Metropolitano. Pues pero también no en los buses, pero no en los buses así. Pero el Metropolitano es el bus, es lo mismo. Bueno, es como un bus, lo único que no es un tren. ¿Has ido en tren? Sí, en tren. ¿Qué te parecen los subterráneos aquí? Son un poco complicados, de hecho me perdí la primera vez. Complicado? Me perdí. Pero porque te metiste... ¿Cuántas? Ah, claro, es que no... Hay 10 líneas. Claro, no. O sea, son muy buenos. Pasan a cada rato, eso es algo que se agradece Eso porque sí. van como que... Cada 3 minutos más o menos tienes uno, sí. Es un montón, pero lo que sí era un poco complicado. Vi a varios turistas perdidos. Yo fui uno, yo lo voy a confesar. Yo fui uno de los que me perdí muchísimas veces cuando bajaba a coger el metro, porque pensaba que estaba en la línea correcta y me decían después, no, esta no va para donde tú vas, tienes que darle la vuelta y coger la que está al frente. ¿Dónde te perdiste? Y decía, ay, Dios mío, qué vergüenza. Eso decía yo en esos momentos. Quiero saber dónde te perdiste, dilo. O sea, estaba yendo para la Plaza Cataluña. Sí. Y subí... Línea roja. Ajá, no, línea roja. Sí, línea roja. Línea roja, claro. Y bueno, era mi primera vez entrando en un tren de España. Y entré y había muchos caminos, no sabía por dónde ir. ¿Has visto que no hay... Lo que te pasó fue lo mismo que me pasó a mí, que por no leer los carteles que te simplifican mucho la vida y no hay que ser universitario para entender para dónde ir, te perdiste igual que yo. un guardia en la puerta como en el Metropolitano? Es cierto, no hay un guardia en la puerta. Tampoco hay un cobrador en los buses. Así O sea, se es. confía mucho en que la No, gente no, va a bueno, pagar. tienes que pagar el ticket. No, pero si no puedes pasar y no pasa. No, pero si te pagan, te multan. Sí. Ah. Vi que era una multa de 100 euros. Sí. O sea, 100 euros. Nah. Fíjense lo que le voy a decir con respecto a esto. Ella dice que en su país se paga cuando tú entras a los buses. Y eso también pasa aquí. O sea, está el chofer y en el primer asiento donde debería ir un pasajero hay un hombre o un personal que es el que está recaudando el dinero de lo que te cuesta montarte en la guagua. Aquí en Cuba sería $1, que para que lo tengan en escala serían más o menos 0,00000 10 veces más el cero repetido, 1 céntimo de euro. Y en España ocurre todo lo contrario. El chofer no tiene nada que ver contigo, ni siquiera hay un recaudador, porque tú vas con tu tarjeta de transporte de la comunidad y solamente tienes que pegarlo como en un lector de tarjetas, ¡pum!, y ya pagaste. Y si no tienes ese tipo de tarjeta o te da error, porque también son de las cosas que pasan, tú le das, no sé qué cantidad de euro era cuando yo viajé, creo que era 1.50 al chofer. Ahí sí le tienes que dar al chofer y el chofer te imprime incluso hasta un comprobante para que te montaras en la guagua. Que decía, he escuchado y aprendí después que ese comprobante es incluso hasta como un seguro por si a la guagua le pasa algo, tú estés protegido. 100 euros. ¿Y qué te parece? ¿Es caro el transporte público aquí? Y con respecto a esto de la multa, creo que es más porque también tuve la oportunidad de conocer una persona que mientras estábamos allá se montaba con nosotros y no pagaba, se montaba y no decía nada. Y lo cogieron unos inspectores y lo primero que le preguntaron fue ticket, o sea, como si hubiese pagado el chofer. Y él dijo que no había pagado. Y la tarjeta de transporte dice, no, tampoco la tengo. Yo creo que le pusieron como 200 euros de multa, un poco más, si mal no recuerdo, en Portugal. Fíjense cómo le estoy hablando. Él se quería ahí mimitico
morir, literalmente. Porque imagínense pagar 200 euros de multa. Sí, para los europeos eso es caro. Imagínense para nosotros los cubanos, que literalmente tuvimos que soltar la gota gorda, vender 5 o 6 órganos vitales de nosotros para poder haber ido a España y Portugal. Bueno, he visto teniendo en cuenta que, claro, sí, has agarrado el bus, sí, son 2,50 si no me equivoco, un pasaje, o si vas con la tarjeta de metro, ¿cuánto es la de 10? Los de 10 son 11 euros. 11 euros. 11.2. Es decir, estamos hablando de unos 44 soles. Sí, sí. 10 viajes. Sí, sí. Es caro, eso sí es mucho más caro que en Perú, claramente. Pero está bueno también, y algo que me gusta un montón es que con esa sola tarjetita está todo comunicado. O sea, la uso para los buses, para los trenes. Sí. Yo aún conservo las 2 tarjetas de transporte que utilicé mientras estuve por Europa. Tengo la de Portugal, déjame ver por aquí, que esta la usaba en Portugal. Fíjense que es como amarillita, y lo curioso es que es totalmente diferente a la de España en este sentido. En Portugal, esta tarjeta, que yo la guardo con mucho recuerdo, te la tenía que, ejemplo, si te montabas en el metro, ponerla a la entrada, o sea, cuando entrabas a coger la línea, y también tenías que ponerla cuando ibas a salir. Que esto no ocurría en España como tal. Esto solamente lo vi que sucediera en Portugal. También es el material. Esto parece como una cartulina súper delgada. Fíjense que incluso, mire, aquí la doblo. O sea, no es que la voy a llegar a partir, pero es flexible. Y la de España es todo lo contrario. Es como más resistente, tiene otro color. Lo que sí tienen el mismo uso. Se pueden usar tanto para los buses, los metros, los trenes, quizás, no lo sé realmente, pero aquí creo que ponen los metros también en la de España. Y lo otro es que son del mismo tamaño. Lo que pasa, ejemplo, en la amarilla yo veo el chip por dentro, porque es un material súper finito. Ahora no me recuerdo si esta era una tarjeta de transporte para el turista, que mientras yo la usé allá, yo tenía transporte ilimitado. A ver, estoy hablando en Lisboa. Y esta no, esta la tuve que comprar en España, y por cada cantidad de viajes que hacía tenía que recargarla. Pero totalmente diferente. En España, esta tú la ponías a la hora de coger el metro y ya no la tenías que volverla a poner cuando fueras a salir. O sea, son 2 sistemas totalmente diferentes. Eso me sorprendió un montón. Pero va por zonas, recuérdalo. Sí. Coño, bueno, atacándome. Nos atacan. Te dan la bienvenida, sí. Sí, bueno, gracias. Pero bueno, estamos con la tramneta, así que... ¿Has visto la tramneta, la famosa tramneta? Sí, vaya. Bueno, bastante fresquita para el clima. Bueno, es espectacular. Sí. Así que ahora nos dirigimos a tomar algo primero, porque yo tengo sed. Bueno, y ahí seguimos con la ruta. Me encanta. Vamos. ¿Puntuación hasta ahora de España? Un 9, y no le pongo un 10 porque hace un calor, pero... Bueno, pero... ¿Cómo que 9 puntos de 10? Pero tú te volviste loca, ¿cómo te le vas a dar 9? España tiene 15 de 10, señorita. Horrible. Has venido en el poder momento también, pero un 9, bien. Sí, no, muy lindo. Vamos a conseguir que te vayas con un 10. Así va. Bueno. Nah, mira eso, Mili, ¿qué son eso? Tremendas mototaxis europeas, Andy. Tremendas, espectaculares, ¿eh? Son otros. No, a ver. Esto es otro nivel, ¿eh? A ver, tienen 3 filas. Oh, sí, es verdad, ¿eh? No me había dado cuenta. Tienen 3 filas para comenzar. Ojo. No, un éxito. Pero te digo una cosa, yo prefiero las de Perú con la música ahí, todo loco, con las luces. A todo volumen. Eso es una locura, ¿eh? Mira, otro mirador. Eso fue otras cosas de las que me llamaron mucho la atención en España. Ver los motores, como decimos aquí, o las motocicletas, quizás como lo dicen allá. Oigan, allá son gigantescas. Las motos aquí en mi país no tienen nada que ver con estas. Primero son de fabricación japonesa, algunas son alemanas de cuando la Segunda Guerra Mundial, que son los famosos Urales, creo que más si no me recuerdo, que son unas motos, pero que al lado llevan como un pequeño carrito para que se monte un tercer pasajero. No sé si lo han visto en películas de la Segunda Guerra Mundial. Y las que son sencillas casi siempre son Suzukis de 125 cc, para el que sepa de motocicleta y de mecánica, que son de producción japonesa, pero no tienen nada que ver con estas que están presentando aquí, como esta que parece que es de motocross, que son ásperas, son grandes, son gigantes, nada que ver. Yo creo que las de aquí no llegan no son ni la uña de lo que sería, ejemplo, una motocicleta aquí en España.
Mili, espectacular de Barcelona. Bellísimo. Y ahí enfrente justo tenemos la Sagrada Familia para que se vea lo grande que es. Es gigante, ¿no? Gigante, o sea, se recontranota desde cualquier mirador. Es como París. Es, como la Torre Eiffel. Sí, que está todo así plano y de golpe, ¡flum!, una torre ahí gigante. Sí. Es igualito. Llevan años construyéndola, ¿no? Llevan ciento y pico años y ya te digo, va a acabarse más o menos en 2025. O eso dicen. Es enorme, o sea, no lo entiendo. Yo espero que antes del 2025 ya yo esté en España. Se lo estoy diciendo así con toda certeza. O bueno, eso espero. Ahora vamos allí, vas a ver. Es gigante. ¿Ya has visto? Esa es la otra montaña, que es el Tibidabo, Sí, que es también más alta. sí. Y ahí En la arriba punta ahí. hay un parque de atracciones. Pensé que era un palacio o algo así. También hay como una Ok. iglesia Ok. con un Cristo Redentor un poco más pequeño, Ok, pero sí hay un parque de atracciones ahí que se llama el Tibidabo, tal cual. ok. Bueno, algo que me encanta de España en general es lo que te decía, que caminas una cuadra y te encuentras el palacio de tal, caminas otra cuadra y en la catedral del año 1800 o más. Pero si te mueves por el centro de Lima también ves lo mismo. Sí. No, sí, tenemos mucha de la Por eso. arquitectura. Me siento a veces como en casa, porque veo mucho de esa Bueno, arquitectura. un poco... Bueno. Estás donde estaban los invasores, Mili, Bueno, cuidado. sí. De aquí venimos y llegamos a Perú, imagínate. Oh, decir esa palabra invasores es como tocar temas sensibles. No es un tema sensible que no Ella misma lo dijo. vamos a tocar en este video. Conquistados. Pero sí, has visto esto. Y justo hablábamos también como que de la relación de cuánta gente hay en Barcelona y cuánta Lima. gente hay en Lima, ¿no? Claro, todo esto es lo que estábamos hablando. Hay aproximadamente 2 millones de personas y en Lima son casi 12, 13. Sí, es decir, nos son vamos 10 por los millones dos. más. O sea, amigos peruanos, cuando le he contado a los extranjeros la cantidad de personas que hay en Lima, me han dicho ¿qué? O sea, Una no lo locura, podían creer. una locura, Somos es que un montón. Sois somos hombre, montón. piensa que sois 33 millones, si no me equivoco, y la Sí. mitad casi está en Lima. La mitad casi está en Lima. Es Sí, decir, es un una- Imagínense que Lima tiene casi, oigan, la capital de Perú, Lima, tiene casi la población que tiene mi país completo. Porque aquí en Cuba somos casi un poquito más de 11 millones. O por lo menos eso dice el último censo que realizaron, creo que en 2016, 2017. Ahora mismo no recuerdo el año. Y solamente Lima tiene 10.000. Locura. Sí, vamos por los 12 millones, creo. Aquí en ¿sabes? España somos 50, creo. Aquí somos, ponle Cataluña entera, que sería como llamarlo Arequipa. Sí. Somos casi 8 millones. Ajá. Y Madrid son 8 millones solo. Imagínate. Por eso te Bueno, digo, ojo. Bueno, está bueno que no esté tan centralizado el país. Creo Bueno, que porque aquí donde estás, Mili, no es por A tirar ver. flores, pero es una de las mejores ciudades del mundo, Mili. Es así. No es por tirar flores a mi ciudad, bueno, que se las merece, pero Barcelona es una potencia en Europa. Bueno, amigos, dejen en los comentarios qué piensan al respecto. ¿Qué piensan? ¿Qué ¿Cuál piensan? es la mejor ciudad del mundo? Madrid, caquita, solo te digo, Madrid, no. caquita. Bueno, hemos llegado a la Sagrada Familia, Mili. Me muero. Siento que me va a dar algo, Dani. ¿Sí? O sea, este ha sido el momento por el cual he venido a Barcelona ¿En serio? directamente. Sí, me moría de ganas de verla. Sí. Y el fotón que te acabas de hacer, increíble, ¿eh? No, parece como si Mira, estuviera sola. todo lleno de gente, pero realmente Vamos Dani a sabe enseñarle. hacer fotos. Bueno, ¿Has visto? les voy a enseñar a la gente. A ver, enséñale. Le vamos a Si enseñar quieres la del de dedo celu. también, para que la vean. Bueno, sola. Está bien, mira, solo hay un zapato ahí de uno, pero se puede quitar. Pero bueno, está bien. Pero en realidad hay Ojo, mucha pero gente. mira la realidad. Es decir, nos hemos colado por toda la cara. Sí. Bueno, genial. Es lo que le digo a mí, le digo, hombre, a mí ¿qué me van a decir? Le digo que me digan cualquier cosa, si yo soy de aquí, hombre, que se ponga ahí y hacemos 4 fotos. Bueno, Pero es muy Esta, como bella. yo te decía, es la parte de atrás, Ok. que es la parte más antigua, que es la que empezó Gaudí, y la parte de adelante, que ahora vamos a ver, Sí. es la que han hecho pues, a lo largo de los años. Y me contabas que justo esa estrella, la que está en la punta, Sí, esa la han puesto hace estrella, nada. la han puesto ahora un año y medio, capaz. Muy poco realmente. Me parece hermoso que la sigan construyendo, o sea, que valoren Hombre. eso. Es que ya has visto el detalle que tiene. No, es hermosa, es bellísima. Y sé que como cada torre es, creo que una es del nacimiento, otra es de toda la parte de, no sé el nombre exactamente, pero es de toda la parte de cuando crucificaron a Jesús. O sea, cada torre tiene su historia. Yo enseñándote ¿En serio? Pero esta peruana sabe más que él. a ti, Dani. Te juro que sí. Yo ni sé. Realmente yo sí he investigado, pero sabes que he oído tantas veces la historia que ya ni me acuerdo, realmente. Excusas. Vamos a la parte de delante que también pueda verla y disfrutarla. ¿Qué te parece el lago? ¿Has visto ese lago que hay ahí? Sí. Tremendo, sí. ¿eh? La verdad que se ve súper opacado por la Sagrada Familia, pero es lindo.
Y se agradece un montón estas sombras, este parquecito del frente, muy bien pensado. Te voy a tirar un dato, Mili. ¿Sabes qué es esto de aquí? ¿Un parque de perros? Puede ser. Para mí es un parque de perros. No. Aquí es un parque de petanca. ¿Sabes lo que es la petanca? No, ¿qué? Petanca. Es un juego que juegan los ancianos aquí en España. ¿Ya? Es un juego que se ponen aquí, por ejemplo, en esta zona. Y hay una bola chiquita allí a lo lejos. Ajá. Chiquita. La tiran. Y entonces lo que hacen es, básicamente, desde aquí lanzar otras bolas de metal. Ok. Y el que la deje más cerca de la pequeñita, gana. Así se entretienen los abuelos en España. ¿En serio? Pero ¿y este juego de dónde salió? Te lo juro. Y es algo típico. Es algo típico, ¿Sí? sí. Cuando ya... España, cuando ya estás mayor, te mandan a jugar a la petanca, no es broma. De verdad te lo digo, ¿eh? De verdad te lo digo. Y aquí es uno de los sitios, no hay abuelos, porque si ahora mismo se ponen a jugar, te digo que hay alguna muerte de insolación, Ay, seguro. no, qué mal. Sí, no, realmente es así, ¿eh? Por eso no juegan. Claro. Pero más tarde seguro sí. así es. Mira, burbujas y todo, tremendo. Mira, aquí hay... Digamos así, esto podría ser lo más Perú que podrías imaginarte en el sentido de que hay de todo. Hay gente que se gana vida haciendo fotos, como has visto, pompas. Hay artistas, hay un montón de cosas por aquí, mira. Muchísimos turistas. ¿No? Miren estos globos que aquí en Cuba lo hacemos con detergente. A falta de los productos, no sé, como originales para poder hacer, pero para entretener a los niños, nosotros cogemos un sorbeto, ¿sabes? De esto de aspirar, no sé, los refrescos. No sé si es sorbeto, como se dice. Creo que estoy incluso hasta diciendo el nombre de una galleta. Bueno, una pajita de esa de la que uno chupa los refrescos de cajita. Eso nosotros lo cogemos, llenamos un vaso con agua y detergente, hacemos medio que sé yo, lo mojamos y luego soplamos. Y así es como podemos hacer estos globitos como que de bacia, como diríamos aquí. No, ya has visto Barcelona ahora mismo, está vacía, pero llegas aquí al centro y es todo lleno de gente. Claro, ¿eh? acá están todos. Acá es el punto... Algo que me sorprende un montón A ver. esto. ¿Aguas? ¿Fuentes? Sí. ¿Por qué? Pero que la gente la toma. Ah, de sí, ahí, claro, porque y son, se van. es agua potable. Lo que sí te recomiendo que si bebes, bebe de lejos o lo menos, porque hay mucha gente que le da de beber al perro. Le abre el grifo al perro y ya está. Pero sí que se puede beber ahí, ¿eh? Es agua totalmente potable. He visto varios y la primera vez que lo vi me dio un montón de impresión cómo la gente llenaba sus botellas. Sí, y claro, todo. claro. Es que es agua potable. Yo te digo, vea, se puede probar, vea. Bueno, espérate, Mili se anima. No creo que tenga papa de perro, porque es eso, es lo que te digo, ya hay mucha gente, pero... A ver, pruébala, a ver qué te parece el agua de Barcelona. Uy, mamá, lo siento. ¿Por qué? No, porque siento que siempre agarraron y me dijeron que nunca tome agua de grifo, nunca no sé qué. Que aquí es potable. Bueno, eso también me lo han dicho aquí. Aquí no se puede tomar agua de grifo. Eso es lo que dicen. Yo realmente sí la tomo. Pero hay personas que por tomar agua de grifo se les descompone totalmente el estómago y se van literalmente en el baño luego con cólicos, diarrea y qué sé yo. Porque el agua, a pesar de que dicen que es potable, las tuberías por donde se traslada esa agua no son buenas, están malas. Y entonces uno por eso aquí en Cuba literalmente hierve el agua para poder consumirla. Buena, esa fresca. O luego de cogerla del grifo, de la pluma, como decimos aquí, la pasan por filtros de piedras y otros componentes para poder tomarla. A ver, está fresca, yo quiero un poco. Sí. Está fresca, ¿ves? Está buenísima. El agua de Barcelona es la mejor de España, no hay ni duda. La gente dirá que es la de Madrid, pero no tienen ni idea, Mili. ¿Sabes que en Madrid me dijeron eso? Que la mejor agua es en Madrid. No tienen ni idea. Bueno, Por Mili, supuesto, aquí todo el mundo va a representar su ciudad. Ella es. ¿qué te parece todo? Te juro que ha hasta superado mis expectativas. O sea, ¿Sí? había visto fotos, videos, porque me hacía mucha ilusión conocerla. Pero verla en persona es otra cosa, es gigante. Es grande, ¿eh? Y no puedo creer que la torre más grande ni siquiera está construida. No está construida, O sea, faltan, ya te digo, mínimo 3 y hasta 4 años, yo diría. No, todo en piedra, todo el detalle. No, es para que la gente lo vea, es gigantesca. Te juro que me emociona un montón. Es súper linda. Bueno, es pues. muy bonita. Bueno, mañana dices que vas a entrar. Mañana entro, mañana voy a entrar.
visitar. Y nada, estoy muy emocionada por ver. ¿Próximo objetivo ahora? ¿Cómo se llama la casa? Casa Batlló. Casa Batlló. Otra que también quieres ver, así que también de Gaudí. Vamos. Así que vamos para allá. Bueno, la Casa Batlló, Mili. Otro punto más que querías hacer. Sí. Aquí estamos. La Casa Batlló. Qué hermosa es. Realmente Gaudí tenía mucha imaginación. Estaba loco. Ahora me lo acabo de enterar, me acabas de decir que estaba loco, bueno, se Eso nota. dicen, que estaba loco. Bueno. ¿Pero por qué dicen que estaba loco? Por tener un diseño diferente a todos los arquitectos de la época. Por eso es que estaba loco. Hay que hacerlo un poco para tener esta imaginación, pero es muy linda. Me encanta. Fíjense lo que le dio ser loco, que es el arquitecto que representa y es un ícono en esta ciudad de Barcelona. Que estamos viniendo a todos los lugares donde están todos los turistas. Claro, sí, mira, todos estos turistas es increíble. Barcelona en estos momentos. Sí. Y lo curioso de esta zona es que los bancos también son de Gaudí, los bancos de la calle. Ah, ¿en serio? Sí, míralo. ¿Lo ves ese de ahí? Sí. Son de piedra, con la escultura. Es cierto. La misma estructura. Ahí hay más. Qué lindo. Y bueno, todo esto está lleno de tiendas y mucho más caras porque estamos en el centro. Más abajo es Plaza Cataluña. Ok. ¿No has estado, no? En Plaza Cataluña. Creo que sí. Creo que pasé. ¿Por fuera has estado? Sí, por fuera. Está lindo. Bueno, vamos ahí, vamos a hacerte unas fotos y todo para que sigas fardando en redes de que estaba en la mejor ciudad del mundo. Bueno, Mili, te he traído Plaza Cataluña. Bueno, se ve y muy linda. te quiero enseñar una cosa. Ese edificio de ahí, todo ese edificio, es el Banco de España. Es decir, podemos estar hablando, Mili, de que el oro peruano está ahí. Estoy a punto de entrar. Que el Banco de España realmente está ubicado en Barcelona. Pero si yo vi uno en Madrid que decía Banco de España. Y robármelo de vuelta. ¡Policía! ¡Policía! Hay una peruana que quiere robarse el oro. No, me lo llevo de vuelta. ¡Depórtenla! No, sí, yo creo que el Banco de España está en Madrid. Me lo llevo de vuelta. Te digo que también Plaza Cataluña es hermoso, lo que pasa que ahora si te pones ahí en medio te da 3 insolaciones, Sí. 2 deshidrataciones Sí. y un coma etílico, imagínate, sin beber nada. Pero es que es lo que te digo, es hermosa la placita. Es linda, es grande. Es grande, Es grande y me gusta que, o sea, la puedes recorrer así en la sombrita y vas viendo como cada monumento. Ahora te voy a enseñar las Ramblas, Ok. todo lo que hay y todo lo increíble que es. ¿Qué son las Ramblas? Vas a ver. Bueno, Mili, paseando por las Ramblas, tremendo. ¿Viste? Tremendo, ¿eh? Mira, hay kiosquitos antiguos. Todos estos kiosquitos son muy antiguos. Esto que ellos le llaman las Ramblas de Barcelona, llevado aquí a mi país, lo que sería es un bulevar. Ok. Y venden de todo, básicamente, souvenirs, todo para que la gente, pues bueno, compre. ¿Será caro comprar acá souvenirs? Obvio. Bien, Carolina, Mili. Ok. Peruana es estafada en España. Sí, totalmente. Si te compras ahí eres estafada totalmente. Pero también te digo, mira, lo que te contaba antes. Ahí hay unos palos porque aquí hace unos años hubo un atentado terrorista. Entró un coche por aquí y se llevó por delante a todo el mundo. Qué fuerte. Imagínate, creo que murieron, ya te digo, aproximadamente unas 15 personas. ¿En serio? Muy fuerte. Y es un sitio muy bonito y muy turístico, porque como puedes ver está lleno de gente. Lleno de gente, de turistas en su mayoría. Todo turistas. Y solo para darse una vuelta por aquí. Aquí lo que hay que ir con cuidado son con los carteristas. Ok. Que no te toque la mochila, que no sé qué. Ok. Es lo único. Pero ya has visto, esto son las Ramblas de Cataluña. Ok, hermoso. Vamos a seguir andando y seguramente vamos a comer algo, porque ya empieza a tener hambre aquí la peruanita. Por supuesto, es esencial comer. Así que vamos a ir a algún lugar más o menos típico, así que acompañarnos. Emilia, todo esto, la gente primero no se suscribe a mi canal y tampoco al tuyo. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Bueno, es momento, entonces, si es que han llegado hasta esa parte del video, es momento que le pongan like, si es que les está gustando la primera vez que visito España. Fíjense, te lo está diciendo ella, te lo dijo él de una manera con vaselina, así como para que te suscribas. No me hagas que te lo tenga que decir yo también. También que le hagan clic en el botón de suscribirse del canal de Dani y también pueden pasar por el mío porque... ¿Haces vídeos, Mili? Sí, Cuenta empecé a hacer videos y el próximo video va a ser sobre el choque cultural entre una peruana con España. Entonces vayan a verlo, no se lo pierdan, vamos a dejar el canal. ¿Pero cómo se llama tu canal? Claro. Es muy simple, Mili Espinosa, ya está, lo voy a encontrar y vayan a verlo. Estás muy pronto de llegar a los 1000, es decir, vamos a hacer que llegues a los 1000 suscriptores con este
este vídeo. Así que todo el mundo, gente, a seguirla. Oye, ¿es eso? No es un temblor, ¿lo estás oyendo? Sí, ¿qué es eso? El metro. ¿Por abajo? Por abajo. No es un temblor, tranquila. Qué loco. Aquí no hay temblores. ¿Qué es lo que me decía? Dice, ¿y si hay un temblor, qué pasa con la Sagrada Familia? Le digo, no pasa nada porque aquí no hay temblores, Mili. Es un montón que no tengan temblores. Hombre, es lo máximo, básicamente. Pero mira, ¿has visto estos paseitos, todo esto? Sí, no, muy lindo. Amo los balconcitos que tienen siempre, como cada departamento tiene su balconcito. Siempre, es algo básico. Como típico, ¿no? Sí, básico y típico de esta zona, de tener siempre tu balconcito. Y la verdad que ya te digo, mucho extranjero. Por ejemplo, ahí vemos una de las farmacias más antiguas de Barcelona. Sí. Esa de ahí, Farmacia Nadal. Hay de todo aquí. Aquí es súper antiguo todo. Me encanta, está súper lindo. Creo que hace muchos años, antes la farmacia, decirle farmacia, creo que en España le decían la Casa de la Salud o algo así, no me recuerdo bien, pero creo que vi algo relacionado con esto en un video anterior. ¿Y qué te parece Barcelona? ¿Lo ves más limpio que Perú? Debo decir que sí, igual como todo, depende de la zona en donde andes. Sí. El horario también. Obvio. Pero por lo general está un poco más limpio. ¿Y qué te parecen las carreteras? Porque estamos manejando, claro. ¿Qué te Estamos parece? en moto, no, muy buenas. Eso sí se los tengo que dar. Están en muy buen estado, a pesar que llueve muchísimo. O sea, Sí, tienen sí. más razón por la cual no estar en buen estado, pero están muy buenas. El tráfico por ahora no lo hemos ni sentido, está bueno. Es lo que te digo. Es agosto. Es agosto, es verano. Sí. Entonces la gente está de vacaciones, no hay mucha gente en Barcelona. Sí. Pero bueno, vas viendo Sí. cómo es el tráfico. La gente es mucho más tranquila. Sí. No hay atascos por ningún lado. No. Es mucho más tranquilo. También- Y más seguro. Eso. También algo que lo agradezco muchísimo y más como cuando estás viajando sola es sentirme muy segura. O sea, me Es siento decir, muy tú ahora mismo segura. podrías irte por ahí sin mi compañía y no te pasaría nada. No, como bastante tranquila, he estado paseando, conociéndolo y me siento muy segura. Sí, tengo mucho en cuenta lo de los carteristas, que me han contado, me lo han dicho Hay que mucho. ir con cuidado, sí. Pero sé que no va a venir ningún loco con la pistola a amenazarme o lo que fuera, ¿no? Esperemos que no. No, hombre, Pero- no llames al mal tiempo, coño, no me pasa a mí ahora para que nos vengan a los dos. Claro, secuestrando. Pero no, muy ¿Has visto? segura. Mucho más tranquilo. Mucho más tranquilo, muy turístico. Siento a la gente mucho de vacaciones, como... Bueno, también la gente que hay por aquí es todo de vacaciones, ¿eh? Sí. También tienes que pensarlo ahora mismo. cierto. Es Pero otro- que si fuera un español, nunca te diría que fuera esta ciudad en verano, porque es como ellos están diciendo, aquí te va a dar una insolación y una deshidratación como no tienes idea. Barcelona, ¿eh? La que te Sí, estás sí, mostrando. sí, 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 es cierto. la Barcelona de los guiris. Es cierto, unas ganas tengo de comprarme esas bolsas. Compra, ¿Estás pues. parando o no? Cómprate, pues, si te gustan. Una de Barcelona tiene que ser. Sí, obvio. Esta, con el escudo del Barça ahí casi, ¿no? No, recontra hincha. Hombre, claro. ¿Qué dice? A ver, dice. Eres una privilegiada, has visto el Dice- campo del Barça, los dos. Los dos. Los dos. Siempre los de la gente de Barcelona tan humildes. ¿Por qué? Es el lugar más famoso del Mediterráneo, conocido por el turismo. Es que, Mili, así es. And world famous historical. Es así, Mili, ¿qué te city. crees? Es así. ¿Dónde crees que estás? Bueno, ¿por qué tanto? Estás en Barcelona, Mili. Ay, esa me gusta. La Con bici. bici, Gaudí. Cómpratela. Acaba de seleccionar un bolso. Ah, esa me gusta mucho, ¿eh? Ojo, esa para Hugo, ¿eh? Sí, eso fue... No le cuentes, es un secreto de su regalo. Bueno, va a verlo esto más tarde. Ay, es cierto, le va a encantar, le voy a comprar una. Ah, mira. Ah, sí. De nada, Hugo, te acabo de conseguir un regalo. Es cierto, porque estamos comprando unos regalos por cada país. Ah, sí, claro, él ahora está en México, estaba en Guatemala, Salvador. Sí, sí. Bueno, mira. Bueno, Esta me la también, la del compro. lagarto, es muy significativa de Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué un lagarto? Porque Gaudí en el Parque Güell, que mañana vas a ir, Sí. hay un lagarto gigante Ok. que era una fuente y ya no es una fuente, pero lo vas a ver ahí, vas a ver. ¿En Y serio? vas a entender el formato del lagarto. Está de la Sagrada Esta Familia. es muy bonita, tiene la Casa Batlló, la Sagrada Sí. Familia, Mi hija acaba de seleccionar un bolso o llévatelos todos. la otra también. Me gusta, Es decir, ojo, Me gusta. Bueno, me voy a comprar una, la voy a usar mientras que se lo doy a Hugo. Ah, A Hugo mira. se lo doy en Perú, pero Bueno. te la compro, bebito. Bien. Suelta el oro peruano, suéltalo. Dando dinero. Ahí se va el oro, el Perú. Ay, no, qué lindo esto. Bonito. Bueno, tienen cosas muy lindas. De verdad que es difícil no soltar plata, pero... Mira también esto. Gracias. Mira, te puedes comprar hasta un imán de nevera si quieres. Uf, no, eso es típico, eso es típico. Es típico. Eso ya... Venden cosas muy lindas. Sí, ¿no? Sí. Pues tras esta compra y haber dejado un poco de oro peruano en España nuevamente, nos vamos a comer.
Vámonos. Bueno, Mili, bienvenida a la cultura gastronómica española. ¡Tómalo! A ver, estamos en 100 montaditos. Sí. Una buena chela, no podía faltar. Obvio, para este calor. Y hemos pedido varias cosas, pero el que yo te he obligado a pedir es el jamón. Adelante, Mili, por favor. Bueno. ¿Has probado jamón ya? Sí lo he probado. Es una de las cosas más ricas que hay en España y que abunda donde quiera que tú vayas. No va a haber un lugar de España, ninguna ciudad y ningún pueblo en donde no te vas a poder encontrar un bar que no tenga una pata de jamón ibérico. Pero esto se ve muy bueno, ¿eh? Aparte he escuchado cosas muy buenas. Sé que es muy saludable, ¿no? Bueno, depende. Ok, bueno. Depende, pero nada en exceso es bueno. Está bueno, me gusta. Está muy bien. Con el pan queda súper. Y es barato, la verdad. ¿Cuánto crees que ha salido todo? ¿10? ¿Más? 12. Más. 12. ¿Y eso es barato? ¿Tú le llamas para esa poquita cosa que tuviste ahí? Nah, yo creo que esto está caro. Pero bueno, 12 son 36 soles. Es barato realmente porque comes como súper variado. Mira qué pedazo chela. Yo me he pedido esta porque tengo que manejar. Sí. Y mira, pedazo bocadillos. Comes varias cositas, está súper ¿Y bueno. qué te parece el pan? El pan de España. Porque claro, en Está Perú bueno. es todo arroz. Sí, es todo arroz. Debo decir que estoy extrañando el arroz. ¿Qué Sí, dices? sí. ¿Qué dices? Con lo rico que es este pan, por Dios. Esta peruana no sabe nada. ¿Tú sabes lo que sería realmente coger el pan y pasárselo por la salsa del ceviche o por la salsa de... Por favor, no sigas diciendo que se me va a revolver el hambre. Y hasta el momento no tenía hambre. del lomo saltado? Ya. El ceviche no. Pero el ceviche lomo igual. saltado sí. La leche de tigre, pasarla ahí con un pancito. ¡Uy! ¿Qué dices? Buenísimo, buenísimo. Bueno, está muy bueno el pan. ¿Sí? Está calientito, está tostadito. ¿Y el jamón? El jamón está bueno. Me gusta. Saladito, está Voy a bueno. probarlo, va. Voy a probarlo yo también. Oye, cómo suena ese pan, Dios mío. Aquí que no hay pan en estos momentos. Con el deseo que yo tengo de comer un pan español, señores. Está bueno. Nada mal. Buen jamón español, Meli. Buen jamón español. ¡Viva España! ¿Que la gastronomía española ha conquistado una peruana? No, pero sí es buena. Me gusta. Creo que tiene un muy buen jamón. Muy buen queso también. Estoy comiendo Yo queso. te voy a decir una cosa. La gastronomía española realmente es mucho más saludable Sí, eso sí. que Perú. Eso sí. Aunque Perú tiene una gastronomía increíble, la nuestra es muy saludable y muy buena. Yo he oído que la gastronomía española, o sea, el tipo de comida española que es la mediterránea, es la mejor del mundo. Quizás la más saludable. Es cierto. Siento que es simple, pero es rica y es saludable. Porque en Perú le echamos muchos condimentos. y Demasiado, tal. ¿sabes? Pero igual, siento que en mi corazón hay guardadito un ceviche en forma de corazón, así como acá. Está bueno. Vamos a comer ahora tranquilamente, chicos. Que pruebe alguna cosita más. ¿Qué más hemos pedido? Hay atún. Ah, mira, atún, todo. Pollo kebab. Vamos a probarlo. Miri, hasta ahora, ¿qué te ha parecido Barcelona? Muy lindo, es una ciudad muy linda. ¿Sí? ¿Se la recomiendas a la gente para venir a turistear? Siento que la recomiendo muchísimo porque hay una mixtura hermosa entre playas lindas. Eso que Dani dice que fui a la peor. Sí, realmente fue a la Barceloneta, que es la peor, pero bueno. Me encantó. Desde que llegué me la enseñaron. Hoy día en la mañana fui a nadar para despertarme. El agua cristalina, habían peces nadando conmigo. Nah, yo no te puedo creer que en la playa tú hayas estado y hayas tenido esa oportunidad de estar con peces. O sea, me encantó. Estaba muy linda. O sea, que si quieres vacacionar, tomarte unas cervecitas en la playa, lo tienes. Si quieres también conocer, hay museos, hay muchísima historia. Bueno, está la Sagrada Familia, que es preciosa. Entonces tienes todo. Tienes cultura, Bueno, no te he tienes playa. enseñado muchas cosas de eso, pero te he enseñado otras cosas. Sí. Es decir, Está... y en una mañana hemos recorrido toda Barcelona, ¿has visto? Sí, es cierto. Tampoco... Bueno, si en una mañana tú has recorrido todo Barcelona, has visto y no has visto también. Es muy grande, entonces la puedes recorrer. Está súper linda. Tiene unas
unas vistas, aparte de donde empezamos el video, había unas vistas preciosas. Y con transporte público también se puede hacer. Y está muy bien conectada, ¿no? Tiene el tren, los buses, tiene esa tarjetita, que creo que la tengo por acá, pero a ver, enséñala. Bueno, así son las tarjetas de transporte de Barcelona. Son totalmente diferentes a la de Madrid. Porque la de Madrid son rojas, como esta que yo tengo aquí, que la tengo de recuerdo, todavía tengo creo que como 3 viajes aquí acumulados, que las voy a usar cuando regrese. Y estas son como que blancas con un color verde. Hay una que estaba como que 11,5 euros. Es casual. Es la de 10 viajes. Sí. Y lo que me encantó es descubrir que te conecta todo. El tren, los buses. Todo con la misma. Y aparte, ese es un gran dato que me dio una amiga. Es verdad que sí. Aquí en esta aparecen los transportes que conecta. Conecta el bus, el tren, el metro y creo que debe ser el tranvía. Acá es que si en 1 hora y 15 minutos el transporte. te bajas del tren y tomas un bus, es gratis. Sí, o al revés. O al revés. Entonces Sí, está muy bueno, la verdad, me gustó bastante. Eso también lo hace el Metropolitano, ¿lo sabías? Con los buses, con los alimentadores. Sí. Y no con los alimentadores. Si tú te subes en Ponle en 2 de mayo y te subes después en Ricardo Palma, también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, en Perú no uso mucho los alimentadores, perdón. Pero sí uso mucho como que las combis, ¿no? Tipo la chama, Claro. pichu, no sé qué. Y esas combis, si bien van muy rápido, no tienen aire acondicionado, no tienen necesariamente... Pero son mucho más baratos también. Son mucho más baratas, es cierto. Porque estamos contando que cada billete, digamos así, cada viaje que haces son 4 soles. Sí. Y estamos hablando que el Metropolitano son 3,25 y una combi, depende de dónde vayas, 1 sol, 1 sol y medio, 2. Sí, y si es que pagas el pasaje aparte, es 2,50 euros. O sea, ya eso viene como casi 10. Estamos hablando casi de 10 soles. 10 soles, Es bastante, es bastante. Sí, es bastante. Pero bueno, está muy bien conectada para venir a visitarla. Se las recomiendo muchísimo. Hay mucha vida, mucho turismo. Así que Sí, no, mira, todo lleno de turistas por aquí. Bueno, vamos a comer vamos a comer. y a disfrutar. Bueno, Mili, hasta aquí el tour. ¿Qué te ha parecido? Nada, hermoso. He visto cosas demasiado lindas. Siento que le tengo mucho respeto a la cultura que tienen. Tienen muchos años de historia y eso se nota en cada esquina. La comida está buena también, el jamón. Bien. No compara con la peruana, pero... Vete pa' tu país. ¿Qué? ¿Qué tú me vas a decir? Bueno, yo te entiendo que tú estás defendiendo a tu país, pero tú me vas a decir a mí que la comida peruana es mejor que la de España. Eso no te lo crees, ni tú volviendo a nacer. Pero está buena. Ha sido un lindo tour, gracias, Andy. Hombre, no, para eso estamos, hombre. Estás en mi casa y en mi casa hay que cuidar a la gente. Igual que a mí se me cuida en Perú, pues... Así es. Bueno, Así es. Bueno, estamos esperándote en Perú, ¿eh? Hombre, en nada voy para allá. Pero, Mili, ¿qué tiene que hacer la gente? Aparte de suscribirte a mi canal, ¿dónde te pueden seguir? Porque estás bueno. a puntito de los 1000 seguidores. Estoy a nada, estoy como a 30 seguidores que llega a los 1000 acá en YouTube. Así que si es que quieren, pueden pasar por mi canal para seguir viendo las aventuras. Nos vamos a ir en unos días a otro país que no es España. Uy, bueno, haces un spoiler aquí en el canal porque esto se va a subir antes, me imagino. Bueno, comienza con I, ya ustedes verán. ¿Cómo I? ¿Qué? Con I, empieza con I. El canal se llama Mil Espinosa. Inglaterra, Irlanda. Me pueden seguir ahí, Miel Espinosa también por Instagram, por todas partes. Así que bueno, los veo por ese canal. Así que ya sabéis, chicos, a seguirla. Y nada, Mili, un placer verte por aquí. Gracias. Después de estar siempre en Perú, pues ahora estás en mi casa. Y sí. Y espero que te haya gustado el tour. No, me encantó. Muy bello es Barcelona, realmente. Muy lindo. Bueno, conquistada, habéis visto, ¿eh? Otra... Ahora lo que tendríamos que saber es si se va a quedar aquí, en España, o va a cometer la locura de volverse, o sea, de regresar a su país, Perú. Peruana más conquistada por la cultura española. Dale like, chicos, suscribiros, pasaros por el canal de Mili y nos vemos. Adiós. Tremenda sorpresa que me he llevado en este video de esta peruana conociendo España. Porque lo primero que me imaginé es que este video iba a estar grabado en la ciudad de Madrid. Y fue todo lo contrario. Fue grabado en Barcelona. Y ella se quedó encantada con todo lo que vio. Me imagino que lo que más la debe haber impresionado debe haber sido la Sagrada Familia, el estar ahí frente a ella y ella poder visualizar la magnitud de esta construcción que a la fecha de grabación de este video
y de posiblemente el año que viene y el otro todavía no esté terminada en su totalidad. Dice que le gustó la comida y le gustó todos los lugares que visitó. Dice que la única queja que puede tener ella es con respecto a la temperatura, pero lo que pasa es que fue en la temporada que menos se recomienda, que es el verano, porque en España en verano casi siempre hay olas de calor, y a lo mejor cuando visitó esta comunidad autónoma, esta provincia y esta ciudad, había una ola de calor y seguro que debe haber estado sudando cualquier cantidad. Por lo demás, me imagino que a ella le debe haber gustado. Y yo en lo personal, también en un futuro me gustaría conocer esta ciudad, porque no puede ser que yo no la conozca. Y te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones. De no hacerlo así, como siempre te digo, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido este video y regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacer estas 4 simples acciones? Dime, ¿piensas que lo que estás haciendo es una obra de caridad? Y por supuesto que si te pediste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.